Madrid no era una ciudad que gritara sus secretos. Los susurraba. En el barrio de Chamberí, entre calles arboladas y edificios clásicos restaurados con discreta elegancia, se alzaba edificio Monteluz. No tenía el brillo ostentoso de los rascacielos modernos, pero sí algo más poderoso: privacidad. Diplomáticos, empresarios, figuras públicas, personas que pagaban no solo por metros cuadrados, sino por silencio. A las 6:20 de la tarde, mientras el cielo empezaba a teñirse de naranja, Nicolás Ferrer empujaba su carrito de mantenimiento por el pasillo del 7º piso. Las ruedas chirriaban un poco. Siempre chirriaban. Nunca había tiempo para arreglarlo. Genio, fuga de agua en el 7B, murmuró, leyendo la nota arrugada que llevaba en la mano. 30 años. Uniforme gris. Manos con pequeñas cicatrices de trabajos que nadie notaba. Nicolás era el tipo de persona que todos veían, pero nadie miraba. Reparaba grifos, cambiaba bombillas, ajustaba puertas, y desaparecía. Y eso le gustaba. La invisibilidad era cómoda. Nadie te pedía explicaciones y nadie recordaba tu cara. Se detuvo frente a la puerta 7B. Tocó 2 veces. Silencio. Esperó. Nada. Miró el reloj barato de su muñeca. Las fugas de agua no esperaban a que los dueños regresaran de cenas importantes. Tenía autorización para entrar en emergencias. Sacó la llave maestra. Dudó solo un segundo. Giró. El clic sonó demasiado fuerte en el pasillo vacío. Empujó la puerta. Y dio un paso dentro. El apartamento olía a perfume caro y a aire quieto. ¿Hola? ¿Mantenimiento?, anunció. No hubo respuesta. Avanzó por el recibidor, siguiendo el sonido lejano de una gota cayendo. Cocina, seguramente. Entonces la vio. O mejor dicho, la vio en el reflejo. Un espejo de pared completa, frente al vestidor abierto del dormitorio principal. Y en ese reflejo, durante una fracción de segundo que pareció eterno, apareció la silueta de una mujer de espaldas, desabrochándose la blusa de un traje formal. Nicolás se quedó helado. Nicolás reaccionó como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Caminó hacia atrás sin apartar la vista, cerró la puerta principal. El sonido de la cerradura retumbó en el silencio del apartamento. Lo siento, creí que no había nadie, fuga de agua, balbuceó. Ella se giró con calma y tomó una bata que colgaba de una silla. Se la puso sin prisa, con movimientos precisos, como si cada gesto estuviera bajo control absoluto. Entonces la reconoció. No de inmediato, pero sí con un golpe tardío. Valeria Montes. Su cara había salido en noticias, entrevistas, debates políticos. Jueza de la Audiencia Provincial. Conocida por casos de corrupción importantes. Inteligente. Temida. Respetada. Ahora estaba a menos de 3 metros de él. Descalza. Con el cabello suelto. Y una mirada que podía atravesar acero. ¿Sabes quién soy?, preguntó. Sí, señora jueza. Ella inclinó levemente la cabeza, como si confirmara un dato. Entonces entiendes que lo que acabas de ver no existe fuera de estas paredes. Por supuesto. Fue un error. Pensé que el piso estaba vacío. Valeria caminó hacia la sala de estar. Nicolás dudó, pero la siguió un par de pasos, sin saber si debía irse o quedarse. Los errores, dijo ella, siempre revelan algo. Se detuvo frente a él. ¿Qué viste? La pregunta lo desarmó. Nada, o sea, usted, cambiándose. No. Su voz se volvió más baja. ¿Qué viste de mí? Nicolás tragó saliva. A alguien que no esperaba que la vieran.
Un silencio denso se instaló entre ellos. Valeria lo observó durante varios segundos, como si evaluara la veracidad de cada músculo en su rostro. Interesante respuesta, señor. Miró la placa en su uniforme. Ferrer. Nicolás Ferrer. ¿Siempre entras en casas equivocadas, señor Ferrer? Nunca. De verdad. Reportaron una fuga. Ella lo sostuvo con la mirada. Luego señaló hacia la cocina. Está goteando bajo el fregadero. Ya que estás aquí, termina lo que empezaste. No era una orden, gritaba. Era peor, era una orden tranquila. Nicolás asintió y fue hacia la cocina, sintiendo el pulso en los oídos. Se arrodilló, abrió el gabinete, empezó a trabajar con manos que intentaban no temblar. Podía sentirla detrás. No mirándolo con deseo. Ni con enfado. Con atención. ¿Te gusta tu trabajo? Preguntó de pronto. La pregunta lo tomó por sorpresa. Es estable. Eso no fue lo que pregunté. Apretó una tuerca. Me gustan las cosas que se pueden arreglar. Ella se acercó un poco más. ¿Y las personas? ¿También crees que se arreglan? Nicolás sonrió sin humor. Las personas se agrietan. Algunos aprenden a vivir así. El grifo dejó de gotear. Cerró la llave de paso y se levantó. Valeria estaba más cerca de lo que esperaba. Sintió su perfume, sutil, caro, imposible de ignorar. Gracias, dijo ella. Siempre es útil alguien que arregla lo que otros rompen. Es solo fontanería. No. Lo miró directo. No lo es. Silencio. Valeria caminó hacia la puerta principal y la abrió. Puedes irte, Nicolás. Él dio un paso hacia el pasillo, pero su voz lo detuvo. Mañana vuelves. Se giró. ¿Perdón? A las 7. Hay una lámpara en mi despacho que parpadea. Mi turno termina a las 6. Te pagaré las horas extra. No sonó como una oferta. Sonó como una decisión ya tomada. Nicolás dudó. Sabía que debía decir que no. Sabía que quedarse cerca de una mujer así solo traería problemas. Pero también sabía algo más, algo que le incomodaba admitir. Desde que sus miradas se cruzaron en el espejo, sentía que había entrado en una historia que no le pedía permiso. De acuerdo, dijo finalmente. Valeria asintió, satisfecha, pero no triunfal. ¿Y Nicolás? Él esperó. Las puertas equivocadas a veces llevan al lugar exacto. Salió al pasillo con el corazón desbocado. No era miedo lo que sentía. Era anticipación. Esa noche caminó por Madrid sin rumbo. Las luces de los bares, el ruido del tráfico, las risas ajenas, todo sonaba distante. En su mente solo existía una imagen. Un espejo. Una mirada firme. Una mujer poderosa que no había gritado. A las 6:58 de la tarde siguiente, estaba frente a la puerta 7B otra vez. Esta vez, ella abrió antes de que tocara. No llevaba traje formal. Solo pantalones oscuros y una camisa clara, mangas remangadas. Parecía más joven. Más real. Más peligrosa. Pancho, dijo. Nicolás entró. El apartamento era distinto. Música suave sonaba de fondo. Olía a café recién hecho. La lámpara está en el despacho, indicó ella. El despacho estaba lleno de libros, carpetas, papeles organizados con precisión obsesiva. Nicolás dejó su caja de herramientas en el suelo. Puedes tomarte tu tiempo, dijo Valeria desde la puerta. No tengo prisa esta noche. Y por primera vez, Nicolás entendió que la lámpara no era lo único que necesitaba reparación.
Y que lo que realmente estaba empezando, no tenía nada que ver con electricidad. Nicolás no supo exactamente en qué momento dejó de sentirse como un trabajador haciendo horas extra y empezó a sentirse como alguien que estaba cruzando una frontera invisible. Tal vez fue cuando Valeria cerró la puerta con llave después de que él entrara. Tal vez fue la música suave sonando de fondo, algo instrumental y melancólico, demasiado íntimo para ser casual. O tal vez fue la forma en que ella lo observaba, no como se mira a un empleado, sino como se estudia una decisión que aún no se ha tomado. El despacho era más pequeño de lo que había imaginado. No tenía la frialdad institucional que uno esperaría de una jueza. Había libros de derecho, sí, pero también novelas, fotografías enmarcadas boca abajo y una taza de café a medio terminar. Nicolás se arrodilló junto a la lámpara de pie que parpadeaba débilmente, abrió el compartimiento y empezó a revisar el cableado. Sus manos se movían con la seguridad de quien ha hecho ese gesto cientos de veces, pero su mente estaba en otra parte, en la presencia de ella detrás, silenciosa, constante. ¿Siempre trabajas tan concentrado?, preguntó Valeria desde el marco de la puerta. Si me distraigo, las cosas se rompen peor, respondió él sin mirarla. ¿Y tú?, replicó ella. ¿También te rompes si te distraen? Nicolás soltó una pequeña risa nasal. Yo ya venía con grietas de fábrica. Ella no contestó de inmediato. Dio unos pasos dentro del despacho, descalza, sin hacer ruido. Se detuvo cerca de la estantería, cruzada de brazos, observándolo con una expresión que no era curiosidad ni juicio. Era algo más difícil de definir, interés sin urgencia. ¿Qué querías ser cuando eras niño?, preguntó de pronto. La pregunta le tensó los hombros. Arquitecto. ¿Y qué pasó? Ajustó un tornillo, más fuerte de lo necesario. La vida cuesta. ¿Y los sueños también? Valeria asintió lentamente, como si esa respuesta encajara con algo que ya sospechaba. Yo quería ser pianista, dijo ella, casi en voz baja. Nicolás alzó la vista, sorprendido. ¿En serio? Durante años, continuó. Pero descubrí que era mejor ganando discusiones que aplausos. Sus miradas se sostuvieron un segundo de más. Había algo peligroso en ese intercambio de confesiones pequeñas, creaban cercanía sin pedir permiso. La lámpara dejó de parpadear y se encendió estable, cálida. Nicolás se levantó. Listo. Valeria se acercó para comprobarlo. Quedaron demasiado cerca. Él notó el perfume, suave y caro, pero contenido. Ella notó la respiración que él intentaba mantener pareja. Gracias, dijo ella, mirándolo a los ojos. Siempre es agradable cuando alguien arregla algo sin hacer preguntas innecesarias. Hacer preguntas a veces complica las cosas, respondió él. O las vuelve interesantes. Silencio. Valeria fue hacia la cocina sin decir nada más. Nicolás dudó, pero la siguió. Ella sirvió 2 tazas de café y le ofreció una como si fuera lo más normal del mundo. Se sentaron frente a frente en la mesa pequeña, con la ciudad oscureciendo tras las ventanas. No le contaste a nadie lo de ayer, dijo ella, no como pregunta, sino como constatación. No. ¿Por qué? Nicolás se encogió de hombros. No era asunto de nadie. Ni siquiera mío. Valeria sostuvo su mirada. La mayoría de la gente habría hecho un comentario. Una broma. Un rumor. La mayoría de la gente quiere sentirse importante contando cosas, dijo él. Yo prefiero que no me vean. Ella bebió un sorbo de café, pensativa. Eso te hace diferente. No necesariamente mejor. No dije que lo fueras. Una sombra de sonrisa cruzó los labios de ambos. El momento era tranquilo, pero no ligero.
Había una tensión que no venía del deseo inmediato, sino de la conciencia de que estaban entrando en un territorio que ninguno controlaba del todo. ¿Te incomoda estar aquí?, preguntó ella de pronto. Nicolás pensó antes de responder. Debería. Pero no te vas. No. Sus miradas volvieron a encontrarse, más firmes esta vez. No había coqueteo evidente. Era algo más profundo, reconocimiento. Valeria dejó la taza. Trabajo con gente que miente todos los días, dijo. Abogados, políticos, testigos. Todos quieren algo. Todos calculan. Tú no pareces querer nada. Porque no hay nada que pueda pedirle que usted me dé, respondió él con calma. Ella inclinó ligeramente la cabeza. Eso te hace peligroso. Nicolás soltó aire por la nariz. No soy peligroso. No para mí, aclaró ella. Para el equilibrio. Antes de que pudiera responder, el móvil de Valeria vibró sobre la mesa. Miró la pantalla. Su expresión cambió apenas, pero lo suficiente para que Nicolás lo notara. ¿Todo bien?, preguntó. Ella bloqueó el teléfono sin contestar. Cosas del trabajo. Pero su voz había perdido un matiz de calma. El ambiente se volvió un poco más denso, como si algo invisible hubiera entrado en la habitación. Será mejor que me vaya, dijo Nicolás, levantándose. Valeria también se puso de pie. Caminaron juntos hasta la puerta. La cercanía era distinta ahora, más consciente. Cuando él abrió, ella habló. Nicolás. Él se giró. Mañana no vengas. Parpadeó, sorprendido. La lámpara. Ya está arreglada, dijo ella. Y otras cosas necesitan silencio. Él la observó un segundo. ¿Es por el mensaje? Valeria sostuvo su mirada. No respondió directamente. Solo, no vengas mañana. Nicolás asintió despacio. De acuerdo. Salió al pasillo con una sensación extraña en el pecho. No era rechazo. Era advertencia. Esa noche durmió poco. Su mente volvía una y otra vez a la expresión de Valeria cuando miró el teléfono. No era miedo. Era cálculo. Al día siguiente, trabajó en otros pisos del edificio Monteluz, pero sentía algo diferente. 2 residentes lo miraron más de lo normal en el ascensor. La recepcionista le preguntó si todo iba bien por el 7º piso con un tono que parecía casual, pero no lo era. El edificio, que siempre había sido un lugar de rutinas invisibles, empezaba a sentirse como un espacio que observaba. A las 6:30 de la tarde, mientras guardaba sus herramientas, su móvil vibró. Número desconocido. Contestó. Silencio al otro lado. Sí. Nada. Luego, un clic. Llamada terminada. Se quedó mirando la pantalla unos segundos. No era paranoia. Era instinto. Esa misma noche, en el apartamento 7B, Valeria estaba de pie frente a la ventana, con las luces apagadas. Observaba la calle. Un coche oscuro llevaba más de 20 minutos estacionado frente al edificio. No era ilegal. No era evidente. Pero tampoco era casual. Su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje sin remitente visible. Los jueces también cometen errores. Valeria apagó la pantalla lentamente. Por primera vez desde que Nicolás había cruzado esa puerta equivocada, entendió algo con claridad inquietante. Lo que había comenzado como un accidente ya había sido visto por alguien más. Y ahora, no se trataba solo de 2 personas descubriéndose en silencio. Se trataba de quien más estaba mirando.
Nicolás empezó a notar que el silencio del edificio ya no era el mismo silencio tranquilo al que estaba acostumbrado, sino uno más pesado que parecía cargado de ojos invisibles siguiendo cada paso que daba por los pasillos brillantes de Monteluz, donde antes solo existía rutina y ahora había una tensión sutil que se pegaba a la piel como humedad antes de una tormenta. Cada vez que empujaba su carrito de herramientas sentía que el eco de las ruedas resonaba demasiado fuerte, como si anunciara su presencia a alguien que no podía ver pero que claramente estaba allí esperando un error, una señal, una confirmación de algo que aún no tenía nombre pero que ya estaba creciendo. Valeria también sintió el cambio, aunque en un escenario muy distinto donde los trajes formales y las paredes de madera pulida del tribunal solían ser territorio bajo su control absoluto. Aquella mañana al cruzar el vestíbulo notó que dos colegas interrumpieron su conversación justo cuando ella pasó junto a ellos y aunque sonrieron el gesto fue milimétricamente tarde, como si la cordialidad hubiera sido colocada a prisa sobre algo más incómodo. En una reunión alguien mencionó de manera casual la palabra distracción mientras revisaban un caso complejo y aunque nadie la miró directamente, Valeria sintió la frase como una aguja fina atravesando una tela que empezaba a tensarse demasiado. Esa noche Nicolás no subió al apartamento 7B como ella le había pedido, pero la ausencia no trajo alivio sino un vacío inquietante que lo mantuvo caminando por su pequeño piso sin poder concentrarse en nada. Cada sonido del edificio le parecía distinto: el ascensor subiendo tarde, el golpe lejano de una puerta, el murmullo de una televisión vecina, todo parecía parte de un fondo que ocultaba algo más importante. Miró su teléfono varias veces esperando un mensaje de Valeria que no llegó, y esa falta de contacto resultó más perturbadora que cualquier advertencia directa. En el apartamento Valeria no encendió todas las luces. Se movía por las habitaciones con una calma calculada mientras su mente analizaba cada detalle de las últimas horas en el tribunal, las miradas sostenidas medio segundo de más, las preguntas disfrazadas de interés profesional, el silencio que caía cuando ella entraba en ciertas salas. No era paranoia, porque su vida entera había sido un entrenamiento para detectar cambios en el comportamiento de los demás y ahora las piezas comenzaban a formar un patrón que no le gustaba en absoluto. Al día siguiente Nicolás llegó al trabajo y encontró a Clara, la recepcionista, hablando en voz baja con un residente que dejó de hablar apenas él se acercó al mostrador. Clara le sonrió, pero sus ojos mostraban una curiosidad nueva, una evaluación rápida, como si estuviera comparando al hombre frente a ella con una historia que había escuchado hace poco. Nicolás recogió un paquete para un inquilino sin preguntar nada, pero sintió el peso de esa mirada siguiéndolo hasta el ascensor, como si su simple presencia hubiera adquirido un significado que antes no existía. Valeria recibió un correo sin remitente claro mientras revisaba documentos en su despacho del tribunal. El mensaje no contenía amenazas directas ni acusaciones abiertas, solo una frase breve que decía que las figuras públicas deberían recordar que la privacidad es un lujo que depende de la discreción. Ella leyó la línea varias veces y luego cerró la pantalla con una serenidad que solo era posible gracias a años de disciplina, pero por dentro algo se había movido, como una pieza de ajedrez que obliga a replantear toda la partida. Esa tarde Nicolás fue enviado a revisar un problema eléctrico en el sótano del edificio y mientras trabajaba sintió claramente que alguien lo observaba desde el extremo del pasillo largo donde las luces eran más débiles. Levantó la vista de repente, pero solo vio la esquina vacía y una cámara de seguridad fija en la pared. Se dijo a sí mismo que era imaginación, pero su cuerpo no estuvo de acuerdo y terminó el trabajo más rápido de lo habitual, con la sensación de que su mundo pequeño y predecible había sido marcado por una X invisible. Valeria tomó una decisión esa misma noche y llamó a Nicolás a pesar de haberle pedido que se mantuviera lejos por un tiempo. Cuando él contestó no hablaron de inmediato porque ambos necesitaban escuchar la respiración del otro para confirmar que la conexión seguía siendo real y no solo un recuerdo de la intimidad silenciosa que habían empezado a construir. Ella le pidió que subiera al día siguiente temprano antes de que el movimiento habitual del edificio comenzara, porque había algo que debían hablar cara a cara, lejos de teléfonos y mensajes que podían ser interceptados. Nicolás llegó a las 7 de la mañana con el cielo aún gris y el edificio casi en silencio.
Valeria abrió la puerta antes de que él tocara y su expresión ya no tenía la calma estudiada de los días anteriores sino una claridad directa que indicaba que el juego había cambiado de nivel. Le mostró el correo sin remitente y le explicó los comentarios sutiles en el tribunal y mientras hablaba Nicolás sintió por primera vez que su presencia en la vida de ella no era solo una complicación emocional sino un posible detonante para fuerzas que ninguno de los dos podía controlar. Hablaron en la cocina sin música, sin café, sin distracciones. Cada palabra parecía colocada con cuidado porque ambos entendían que ya no estaban explorando una curiosidad mutua sino decidiendo si seguir avanzando hacia algo que podía costarles más de lo que habían imaginado. Nicolás dijo que podía alejarse si eso ayudaba, pero incluso mientras lo decía supo que no era verdad porque la distancia física no borraría lo que ya había cambiado entre ellos ni detendría a quienes ya estaban observando. Valeria se acercó a la ventana y miró la calle donde un coche oscuro estaba estacionado desde hacía varios minutos con alguien dentro que fingía revisar el teléfono. No había nada ilegal en esa escena, pero la repetición de detalles así era el lenguaje que ella conocía demasiado bien. Sin apartar la vista dijo que en su mundo los ataques no empezaban con explosiones sino con pequeñas grietas en la reputación, con rumores sin firma, con dudas sembradas en los lugares correctos hasta que la imagen pública comenzaba a desmoronarse sola. Nicolás se colocó a su lado y por un momento solo miraron juntos el reflejo de la ciudad despertando sin saber nada de la tormenta silenciosa que se estaba formando sobre ellos. No se tocaron, pero la cercanía era más íntima que cualquier gesto físico porque ambos compartían la misma conclusión sin necesidad de decirla en voz alta. Ya no se trataba de un encuentro accidental ni de una atracción inesperada sino de una línea cruzada que alguien más había visto y decidido usar. Antes de irse Nicolás le pidió que tuviera cuidado y Valeria casi sonrió porque hacía años que nadie le decía eso sin esperar algo a cambio. Cuando la puerta se cerró detrás de él ella supo que el verdadero juicio no iba a celebrarse en un tribunal sino en la arena difusa de la opinión pública donde las pruebas importan menos que las historias bien contadas. Y por primera vez desde que lo vio reflejado en aquel espejo entendió que el mayor peligro no era lo que sentía por él sino lo que otros podían construir a partir de esa verdad. El rumor no llegó con un grito ni con una acusación directa sino como un murmullo que se filtró por los espacios donde la gente poderosa se siente segura de que nadie los escucha. Nicolás lo sintió primero en la forma en que dos residentes dejaron de hablar cuando él entró al ascensor y en la manera en que una mujer del quinto piso lo observó más tiempo del necesario como si intentara encajar su rostro con una historia que ya había oído. El edificio Monteluz, que siempre había sido un lugar de pasos discretos y miradas ausentes, comenzó a parecer un escenario donde cada movimiento quedaba registrado en la memoria silenciosa de alguien. Valeria lo percibió de forma más brutal porque su mundo no permitía matices cuando la reputación estaba en juego. En el tribunal una secretaria que solía sonreírle cada mañana bajo la mirada cuando ella pasó junto a su escritorio y un colega al que había conocido durante años le habló con una cortesía tan medida que parecía distancia disfrazada. Nadie la acusó de nada, pero el aire estaba cargado de una expectación incómoda como si todos esperaran que algo cayera y nadie quisiera estar demasiado cerca cuando ocurriera. La primera señal pública apareció en un blog jurídico menor que casi nadie tomaba en serio pero que era leído con atención por quienes sabían cómo funcionan las filtraciones. El artículo hablaba de una figura judicial influyente que mantenía encuentros privados fuera de su círculo habitual con alguien vinculado a servicios internos de un edificio residencial exclusivo. No había nombres, no había fotos, no había pruebas, pero había suficientes detalles para que quienes conocían a Valeria empezaran a atar cabos en silencio. Nicolás se enteró por accidente cuando un repartidor dejó un paquete en recepción y comentó en tono ligero que la gente importante siempre termina metida en historias raras. Clara, la recepcionista, miró a Nicolás con rapidez y luego fingió ordenar unos papeles, pero el daño ya estaba hecho porque el comentario no era inocente sino un eco de algo que ya estaba circulando fuera de su alcance. Nicolás sintió un calor subirle por el cuello, no de culpa sino de una rabia impotente por ser reducido a una sombra en una historia que otros estaban escribiendo.
Esa noche subió al apartamento de Valeria sin que ella tuviera que llamarlo porque ambos sabían que el silencio ya no era protección sino aislamiento. Cuando ella abrió la puerta su rostro mostraba cansancio real, no el cansancio elegante de largas jornadas sino el de alguien que ve acercarse una tormenta y calcula cuántas paredes resistirán. Le mostró el artículo en la pantalla de su tablet y durante varios segundos ninguno dijo nada porque las palabras escritas por un desconocido tenían el poder de deformar la realidad hasta hacerla parecer una versión oficial. Valeria explicó con calma que en su mundo la verdad no siempre importa tanto como la percepción y que una duda sembrada en el momento correcto puede ser más efectiva que una mentira evidente. Nicolás escuchó sin interrumpir sintiendo que cada frase ampliaba la distancia entre la vida sencilla que había conocido y el terreno inestable en el que ahora estaba parado junto a ella. Aún así no retrocedió porque alejarse no borraría el rastro que ya existía ni impediría que otros siguieran mirando. Al día siguiente un periodista llamó al tribunal preguntando por comentarios sobre la vida privada de ciertos magistrados y aunque nadie dio información oficial el simple hecho de la llamada fue suficiente para activar alarmas internas. Valeria fue convocada a una reunión informal donde le recordaron con palabras suaves la importancia de mantener una imagen intachable en tiempos donde la confianza pública es frágil. Ella escuchó sin defenderse porque sabía que en ese momento cualquier explicación solo serviría para confirmar que había algo que explicar. Mientras tanto en Monteluz la administración del edificio empezó a mostrarse inquieta. El gerente llamó a Nicolás a su oficina con una sonrisa tensa y le preguntó de manera aparentemente casual si había tenido problemas recientes con algún residente. Nicolás respondió que no y sostuvo la mirada del hombre hasta que la sonrisa se desarmó por un segundo revelando la verdadera preocupación que no era su trabajo sino la posibilidad de que el nombre del edificio apareciera, asociado a un escándalo. Valeria y Nicolás comenzaron a verse en horarios menos previsibles intentando reducir la tensión pero cada cambio de rutina parecía confirmar que había algo que ocultar. Una noche mientras hablaban en voz baja en la cocina el teléfono de ella recibió una notificación de un número desconocido con un enlace a una fotografía tomada desde la calle donde se veían dos siluetas en su ventana, demasiado cercanas para ser simples conocidos. La imagen era borrosa pero la intención era clara, alguien estaba observando y quería que ellos supieran que lo sabía. El miedo no llegó como pánico sino como una presión constante en el pecho que hacía que cada decisión pareciera más pesada que la anterior. Nicolás ofreció desaparecer de su vida antes de que la situación explotara pero Valeria negó con una firmeza que no era romántica sino estratégica porque entendía que ceder al chantaje silencioso solo daría más poder a quien estuviera detrás. Sin embargo ambos sabían que resistir también tenía un precio que aún no podían calcular. La segunda publicación llegó pocos días después, esta vez en un medio digital con más alcance que repetía las insinuaciones y agregaba frases sobre posibles conflictos de interés aunque no existía ninguna base real para esa acusación. El nombre de Valeria no aparecía escrito pero su cargo y ciertos detalles de su carrera eran reconocibles para cualquiera que siguiera la actualidad jurídica. El escándalo aún no era oficial pero ya tenía forma y dirección como un incendio que avanza bajo la superficie antes de mostrarse en llamas. Cuando se encontraron esa noche ninguno intentó fingir normalidad. Se sentaron uno frente al otro con la mesa de la cocina entre ambos como si fuera una línea que marcaba todo lo que podían perder. Hablaron de consecuencias de investigaciones internas, de titulares que deforman, de juicios paralelos en redes sociales donde nadie espera pruebas antes de condenar. Y en medio de ese análisis frío había algo más simple y más peligroso: la certeza de que lo que sentían no iba a desaparecer solo porque otros decidieran convertirlo en arma. Antes de irse Nicolás se acercó a la puerta y se detuvo un segundo mirándola como si quisiera memorizar ese momento antes de que la tormenta rompiera del todo. Valeria sostuvo su mirada y aunque no se tocaron, la distancia entre ellos estaba cargada de una intimidad que ya no podía deshacerse. Afuera Madrid seguía su ritmo ajeno a la historia que empezaba a crecer en las sombras, pero dentro de ese apartamento ambos entendieron que el silencio que los había protegido al principio ya se había roto y que lo que venía no
podía enfrentarse desde la oscuridad. El escándalo dejó de ser un susurro cuando un canal digital publicó un reportaje con tono serio y música dramática donde hablaban de una relación inapropiada entre una figura judicial influyente y un trabajador de mantenimiento de un edificio de lujo en Madrid. No mostraron pruebas concluyentes, pero usaron imágenes del edificio, capturas lejanas de una ventana iluminada y opiniones de supuestos expertos que hablaban de ética, conflicto de interés y abuso de poder como si estuvieran narrando un caso ya resuelto. En pocas horas la historia pasó de ser un rumor a convertirse en tema de debate en redes sociales donde miles de personas opinaban con absoluta seguridad sobre vidas que no conocían. Valeria recibió la notificación oficial esa misma tarde. El Consejo Judicial iniciaría una revisión preliminar de su conducta para descartar cualquier irregularidad. El lenguaje era formal y respetuoso, pero el mensaje real era claro: su reputación estaba bajo examen y cualquier error pasado, presente o inventado podría ser usado para debilitar su carrera. Cuando terminó de leer el documento, apoyó el teléfono sobre la mesa y por primera vez desde que todo había empezado permitió que el cansancio se reflejara en su rostro sin intentar mantener la imagen de control absoluto. Nicolás vio el reportaje en el teléfono de un vecino que lo miraba con una mezcla de curiosidad y lástima mal disimulada. No necesito escuchar su nombre para saber que hablaban de él, porque la narrativa encajaba demasiado bien con la versión distorsionada que otros habían construido. Sintió rabia, pero también una claridad fría que no había tenido antes. Ya no se trataba de miradas en pasillos ni de mensajes anónimos, sino de una maquinaria en movimiento que podía aplastar a cualquiera que quedara atrapado entre sus engranajes. Esa noche subió al apartamento 7B sin avisar, y cuando Valeria abrió la puerta no hubo sorpresa porque ambos sabían que ese momento llegaría. El silencio entre ellos no era incómodo sino denso como el aire antes de una tormenta eléctrica. Se sentaron frente a frente en la sala sin encender la televisión, sin música, sin nada que suavizara la realidad que se imponía entre los dos. Afuera la ciudad seguía con su ritmo habitual: coches, luces, gente caminando, sin imaginar que en ese apartamento se decidía el rumbo de dos vidas. Valeria habló primero y dijo que el proceso sería largo, que aunque no hubiera nada ilegal, la simple sospecha podía frenar ascensos, bloquear decisiones importantes y convertir cada movimiento suyo en objeto de escrutinio. Explicó que sus enemigos profesionales aprovecharían la situación para cuestionar su imparcialidad en casos sensibles y que incluso si salía limpia, la sombra de la duda podía quedarse para siempre. No hablaba desde el miedo sino desde la experiencia de alguien que conocía perfectamente cómo funciona el poder cuando huele debilidad. Nicolás escuchó sin interrumpir y cuando ella terminó dijo que todo había empezado por un accidente, por una puerta abierta en el momento equivocado, pero que lo que sentía por ella no era un error ni una distracción pasajera. Dijo que podía soportar que hablaran de él, que lo miraran diferente, que lo convirtieran en chisme de pasillo, porque su vida siempre había sido sencilla y resistente, pero que no quería ser la razón por la que ella perdiera todo lo que había construido durante años de esfuerzo silencioso. Valeria lo miró con una intensidad tranquila y respondió que la decisión no podía basarse solo en proteger una carrera, porque si vivía con miedo a lo que otros dirían, nunca habría sido juez, nunca habría tomado decisiones impopulares, nunca habría desafiado a personas más poderosas que ella. Sin embargo, reconoció que esta vez no estaba sola en el tablero y que cualquier movimiento suyo podía arrastrarlo a él a un nivel de exposición para el que nadie lo había preparado. La verdad entre ellos era clara y al mismo tiempo dolorosamente complicada. Durante varios minutos ninguno habló. Solo se escuchaba el leve zumbido de la ciudad filtrándose por las ventanas. Finalmente Nicolás dijo que había otra opción, que no dependía de huir ni de esconderse sino de hacer lo contrario. Dijo que si alguien estaba usando la ambigüedad y las sombras para atacarlos, tal vez era momento de llevar la historia a la luz antes de que otros la deformaran por completo. No como escándalo ni como desafío sino como verdad simple: dos adultos que se habían conocido fuera de cualquier caso judicial, sin favores, sin decisiones influenciadas, sin nada más que una conexión inesperada. Valeria comprendió de inmediato el riesgo de esa estrategia, pero también su fuerza.
La transparencia podía ser un escudo si se usaba en el momento adecuado antes de que las versiones manipuladas se consolidaran como realidad. Significaba exponerse voluntariamente, permitir que examinaran su vida privada, soportar titulares, miradas y juicios morales de desconocidos. Pero también significaba quitarle a quien estuviera detrás del ataque el control de la narrativa que hasta ahora había manejado desde la oscuridad. A la mañana siguiente Valeria solicitó una comparecencia pública breve y formal. No entro en detalles íntimos, pero explico que conocía a Nicolás fuera de cualquier contexto profesional, que no existía ningún caso, ninguna decisión ni ningún beneficio relacionado con su relación personal y que estaba dispuesta a colaborar con cualquier revisión necesaria. Su voz fue firme, clara, sin dramatismo, porque no hablaba para convencer a todos, sino para dejar constancia oficial de la verdad antes de que otros la reescribieran. La reacción fue inmediata y dividida. Algunos medios redujeron la historia a un romance controversial, otros la criticaron por mezclar vida privada y cargo público, y unos pocos señalaron que no existía prueba de ninguna irregularidad real. En redes sociales el ruido fue ensordecedor, pero por primera vez desde que todo había empezado el relato ya no estaba solo en manos de voces anónimas. Nicolás vio la declaración desde su pequeño apartamento y sintió miedo por la magnitud de la exposición, pero también orgullo por la dignidad con la que ella había enfrentado la tormenta. Las semanas siguientes no fueron fáciles. Hubo titulares, comentarios, investigaciones y silencios incómodos en pasillos elegantes. Nicolás perdió amistades superficiales, pero descubrió una fortaleza que no sabía que tenía. Valeria enfrentó preguntas duras, pero ninguna prueba concreta surgió, porque nunca había existido nada más que dos vidas que se cruzaron donde nadie lo esperaba. Poco a poco la historia dejó de ser novedad y otros escándalos ocuparon la atención pública, como siempre sucede en un mundo hambriento de drama constante. Una tarde, meses después, Nicolás volvió a entrar al apartamento 7B con luz de atardecer entrando por las ventanas, sin cámaras, sin mensajes anónimos, sin coches sospechosos abajo. Valeria estaba en la cocina con una taza de café y al verlo sonrió sin la tensión que había marcado los días más oscuros. No sabían qué pasaría en el futuro ni qué nuevas pruebas traería la vida, pero entendían algo con una claridad tranquila que nadie podía arrebatarles. Lo que habían elegido no era el camino más fácil, pero era el único en el que podían mirarse sin sentir que habían dejado que el miedo decidiera por ellos. Y mientras la ciudad seguía latiendo alrededor, ajena a los detalles de su historia, ellos aprendieron que a veces el verdadero juicio no ocurre en tribunales ni en titulares, sino en el espacio silencioso entre dos personas que deciden quedarse cuando sería más sencillo desaparecer.